Buenas tardes, profe. Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo vamos? A ver, ¿qué hora es? 30 y... Pame, ¿podríamos poner a grabar? Sí, Sari, Así, ya pongo. dale, así cuando arranquemos con la devolución queda grabada. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a arrancar con la primera parte de la clase. Vamos a tomarla para hacer algunos comentarios acerca del trabajo que tenían ustedes que realizar para la unidad 3, trabajo de la ejercitación de aplicación, digamos, que hicieron en la unidad 3. Y luego ingresaríamos al tema propio de la unidad 4. Para poder trabajar en esto, estaría bueno que yo supiera si las personas que seleccioné para que compartieran su trabajo están conectados. Para eso tendría que revisar acá, a ver si están. Es Nicolás Cepero, creo, uno de los jóvenes, y Marina Inés José, no sé si están en la sala. Sí, profe, yo estoy acá. Marina. Marina, estás en la sala, buenísimo. Y no, Luciana es para otro trabajo. Bueno, entonces vamos a trabajar con la ejercitación. Te voy a pedir, Marina, si podés buscar tu trabajo para poder compartirlo con tus compañeros, leyéndolo. Mientras tanto, profe, ¿quiere sí, que comparta decime. pantalla o que lo lea? No, lo que lo leas, pero cuando yo te lo pida, aguántame un minuto. Perfecto. El trabajo consistía en identificar el conflicto. ¿Se acuerdan que yo les dije que a partir de ahora íbamos a tener esta situación de que en cada ejercitación íbamos a redundar sobre el recorte del conflicto, ¿no? Hasta que aprendan a identificarlo de la mejor manera posible. Luego se hacía una pregunta teórica. La pregunta teórica decía cuáles son los comportamientos ante el conflicto. Y luego se pedía una aplicación, que es qué comportamientos o qué conductas adoptó cada una de las partes al momento de gestionar el conflicto, ¿no? O frente al conflicto. En general, los trabajos que corregí están bastante bien en cuanto a la identificación del conflicto. Casi todos estaban tan preocupados la clase pasada que querían que les diera más ejercitación. Parece que se entendió cómo era el tema de hacer el recorte del conflicto, porque en general casi todos lo han planteado de manera adecuada. Se comieron la pregunta teórica, donde se preguntaba cuáles son los comportamientos ante el conflicto, era mencionarlos. Esa respuesta en general no la contestaron, pasaron directamente a la aplicación a decir de qué se trataba la conducta de cada una de las partes. Presten atención a las consignas, ¿no? Porque en los exámenes se le atribuye distinto puntaje a la consigna. Entonces, si dice mencione y luego identifique el que usó la parte, y ustedes solamente identifican, se pierden la mitad del puntaje. Entonces, tienen que ser atentos en la lectura de las consignas para responder en forma completa. Muchas veces no es porque no lo sepan, sino que en el apuro
leen por arriba y realizan la mitad del ejercicio. Entonces, esto es también parte de la formación en gestión de conflictos, el prestar atención a la comunicación, oral o escrita, ¿no? El leer atentamente una consigna es como escuchar activamente. Es como lo mismo, con otro sentido. Entonces vamos a revisar, a partir del trabajo de Marina, cuál sería las respuestas más ajustadas a esta ejercitación. Entonces, Marina, ¿cuál es el conflicto que vos identificaste? Ahí puse. En el caso, el conflicto se da cuando se comunica la voluntad de María y demás vecinos de cerrar el callejón que conecta las casas entre sí, la cual encuentra como respuesta en el señor Palacios una negativa ante esto. Cada parte tiene intereses contrapuestos, ya que si bien ambos coinciden en que hay un problema con la gente que se mete allí para robar, no coinciden en la solución. La unión vecinal lo quiere cerrar y el señor Palacios no. Perfecto. Bien, entonces, acá el recorte del conflicto tiene que ver con identificar las conductas contrapuestas de las partes en conflicto, ¿no? Por un lado, la unión vecinal, encabezada por María, que pretende el cierre del callejón comunero, y por el otro lado, Palacio, que se opone al cierre del callejón. Y acá van a tener ustedes los argumentos que cada uno tiene para sostener esta pretensión que plantea frente a la otra parte. Acá voy a hacer una precisión. María José habla de intereses contrapuestos. Vamos a empezar a ver que esto que aparece en la disputa inicial, cuando hacemos el recorte del conflicto, lo que se contraponen no son intereses, sino lo que se contraponen son las posiciones de las partes. Es decir, la unión vecinal y encabezada por María tienen una posición ante el conflicto que es cerrar el callejón. Y Palacio tiene una posición que es no cerrarlo u oponerse al cierre. Entonces, lo que es contrapuesto son las posiciones. Lo que confrontan o chocan, cuando nosotros aislamos el conflicto, son las posiciones de las partes. Eso es lo que conforma la disputa, la fase pública del conflicto, que se expresa a partir del decir o el hacer de las personas. La parte visible que mostrábamos nosotros en el iceberg, cuando mostrábamos la metáfora del iceberg para identificar conflicto y disputa. Disputa es la parte superficial, lo que está sobre el agua. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien tuvo dificultad con el recorte del conflicto? ¿Pudieron identificarlo bien? Perfecto. Entonces vamos a la segunda parte, a la segunda pregunta, que es identifique los comportamientos del conflicto. Esto, ¿cuáles son los comportamientos ante el conflicto? Fíjense que acá hay, podemos decir, una trampita, porque no lo pregunté con la palabra técnica con la que ustedes lo tienen en el material. Entonces, por ahí, cuando se les pregunta por el comportamiento, quedaron medio que pedaleando en el aire sin saber a qué nos estábamos refiriendo, ¿no? Nos estamos refiriendo a los estilos de afrontamiento del conflicto, ¿no? Cuando hablamos de comportamientos ante el conflicto, hacemos referencia a los estilos de afrontamiento. ¿Alguien se acuerda cuáles son los 5 estilos de afrontamiento del conflicto? Competencia, colaboración, transigir, Bien. acomodarse Y evitar. Muy bien. Entonces, competir, evitar, acomodarse, transigir, colaborar. Esos son los comportamientos o estilos de afrontamiento ante el conflicto. Entonces la pregunta decía mencione, los tenemos que nombrar. Bien. Y el resto de la pregunta es identifique la conducta de cada parte o el que adoptó cada una de las partes. Acá sí, Marina, de nuevo, vamos a tu respuesta. Bueno, en ambos casos el comportamiento que adopta cada parte es de competencia, creo yo.
Así lo entiendo porque, en definitiva, aunque los primeros digan que quieren llegar a una solución pacífica, lo dicen en cuanto al accionar que se proponen tomar para abordar la conversación con el señor Palacios, pero ante la negativa de ellos tampoco proponen un plan mejor. Evidentemente, el comportamiento del último es igual y de manera más expresa. En definitiva, ambas partes se mueven por miedo a que les roben o a que les cambien su propiedad y lo dejen sin acceso a su finca, respectivamente, y por tanto se mueven en un esquema competitivo. Si bien aquí el conflicto se funda en que hay diferencias incompatibles, cerrar o no hacerlo, son tales porque hay un problema de comunicación y se podría pasar un esquema colaborativo sin problemas, ya que el miedo de los primeros es una preocupación del segundo también, y tranquilamente se podría gestionar este conflicto proponiendo una solución que se mueva bajo el esquema ganar-ganar. Aquí el punto principal es la explicitación de las razones por las cuales se quiere esto, pero antes se debería reconocer las emociones que los llevan a actuar y ver que el interés del otro también es legítimo. Perfecto. Bien, acá pueden haber surgido distintas respuestas. ¿Alguien contestó algo distinto a lo que compartió la compañera y quiere contarnos qué y por qué decidió poner algo distinto? Yo, profe, agregué que en un momento María está dispuesta a transigir cuando quiere comunicarse con Jesús y se comunica con su hijo. Intentan como llegar a un acuerdo, pero no se llega a nada al final. Bien, esa es una muy interesante precisión porque el comportamiento de María no es igual durante toda la gestión del conflicto, ¿no? En distintos momentos del relato va adoptando diferentes tipos de estilos de afrontamiento. Entonces, el primer movimiento de acercamiento hacia Palacio, no tenemos información suficiente para saber si fue un movimiento de colaboración o un movimiento de contemporizar, de transigir, ¿no? Sí fue un movimiento de, por lo menos, intentar una comunicación, un diálogo con la otra parte, ¿no? Entonces, es probable, por el resto del relato, ¿no? Porque rápidamente modifica su comportamiento a un comportamiento de tipo competitivo, que su intención haya sido la de transigir y no la de colaborar, ¿no? Se ha acercado a Palacio pensando en sus propios intereses y en ver cómo podía resolver la satisfacción de sus propios intereses sin tener mucho en cuenta la mirada del otro, ¿no? Pero es una hipótesis que la estamos sacando a partir del resto de la información que tenemos en el relato, ¿no? Para poder saber si era colaborar o era transigir, tendrían que haber podido avanzar en una negociación para ver en qué términos se planteaba. Pero no fue posible, porque apenas se hizo la propuesta de una conversación, Palacio cerró la posibilidad de una negociación y entonces los vecinos modifican su comportamiento a un comportamiento de competir, donde van al municipio a pedirles que el municipio les resuelva el problema, ¿no? De alguna manera van a pedir la asistencia del municipio que intervenga para resolver el problema. Les diga que tienen razón o que están equivocados, ¿no? En ese sentido digo que recurren al municipio. Pero entonces no es muy claro acá que el comportamiento haya sido de colaborar, sí parece más de transigir que de colaborar. Sí, Jesús o Nicolás, ¿querés decir algo? Sí, ahí justo lo que usted está comentando, bueno, fue también lo que surgió charlando con una amiga, porque bueno, nos parecía esto, que por ahí también la actitud de María era un poco de esto, transigir o colaborar, pero como el relato se quedaba corto en los datos, en la información que daba, entonces como que no nos permitía justificar esa elección, por así decirlo, o esa mención. También hay una parte en donde María habla de que continúa confiando o continúa haciendo esfuerzos para resolver pacíficamente el problema. Entonces era como que María quería resolverlo, pero en ambos supuestos, tanto el de transigir como el de colaborar, sí se puede resolver pacíficamente el problema, pero los detalles de que si es uno y otro no tiene nada que ver si se resuelve pacíficamente. Entonces, en esos casos, de acá al futuro,
se menciona que se puede llegar a tener podemos ver una conducta de transigir o de colaborar, o directamente al no, porque también son suposiciones que nosotros estamos haciendo, al no tener más datos. Totalmente, al no tener a la gente acá como para ver qué pasó, estamos haciendo hipótesis, tal cual. Claro. Tal Ahí, cual. ¿qué pasa? ¿Se menciona o no se menciona porque no tenemos más información? Yo mencionaría todos estos razonamientos que ustedes están haciendo, porque esto es lo que está dando cuenta de que han entendido cuál es el tipo de comportamiento ante el conflicto. Que no tengan los elementos para poder determinarse en un sentido o en el otro, habla de que comprendieron perfectamente de qué se trata. Bien, entonces ese razonamiento. Claro. Ahora, el problema lo tenemos con este bendito sistema de múltiple opción que nos brinda la plataforma Moodle para rendir un examen, ¿no? Donde ahí tenemos que poner la crucecita donde corresponde. Entonces, en estos casos, lo que yo entiendo es que tenemos que buscar aquel que tengamos la cantidad de información que nos permita sostener, ¿no? Acá me parece que no alcanzaba la información para sostener la colaboración. Alcanzaba como para sostener la contemporización o el compromiso o el transigir. Me parece que no alcanzábamos a ver una evolución que nos pudiera decir, sí, encuentro que hay acá actitud de colaboración, ¿no? ¿Y ese transigir en dónde usted lo ve patente en el relato, por ejemplo? Lo veo en el movimiento de acercamiento a intentar conversar, ¿no? A intentar conversar. Y no le pongo colaborar a ese movimiento de intentar conversar por contexto y por cultura. Porque culturalmente el movimiento de contemplar los intereses del otro no está tan extendido y generalizado, ¿no? Y además porque en el relato rápidamente María vuelve al lugar de... Posición. Al lugar de la posición y al lugar de la confrontación, ¿no? Lo que pasa es que María confunde porque no es una persona que va con amenazas y con gritos y con pelea, pero va firme a sostener lo suyo con tonito dulce, pero va firme, ¿no? Claro, yo vi eso, como que no había tanto esa comunicación o el intento de ver cuál era el interés del otro y en qué se querían enfocar, porque si se hubiese hablado de un inicio, se sabía perfectamente que eran cuestiones distintas las que se planteaban y se podía llegar a un acuerdo a través de la colaboración. Pero se notaba esa situación del acercamiento, pero no la intención de ver qué es los intereses o la necesidad del otro. Otro movimiento que me permite, o otro elemento que me permite plantarme en el transigir y no avanzar hacia la colaboración, es cuál era el emocionar que había en la base de las dos partes que estaban negociando, ¿no? Que muchos de ustedes entraron en el terreno de cuál era la emoción que estaba en el fondo de todos estos planteos que se iban haciendo, ¿no? Y hablaron del temor en ambas partes y el temor más el enojo en Palacio. Entonces, con esa emocionar de fondo, me resulta difícil pensar en un movimiento o en una actitud de colaboración. De inicio. A lo mejor si esta actitud hubiera sido a partir de todo un proceso que se dio entre las partes de interacción, de comunicación, de acercamiento y de avance en la negociación, podríamos haber dicho, bueno, sí, había algún atisbo de colaboración. Pero como se frustra tan pronto, no tengo elementos para avanzar en la colaboración. Creo que llego a pensar que fue un intento de transar, no más. ¿No? Bien, ¿alguien quiere sumar alguna otra cosa? Profe, o sea que las conductas no son competitivas. O sea, al fin y al cabo. Sí. Si lo vemos, y ustedes recuerdan en el material teórico, decíamos que competir, evitar, acomodarse y transigir son conductas que responden al paradigma de la competencia. En definitiva, es una conducta competitiva.
cualquiera de estas 4 variantes, ¿no es cierto? Responde al paradigma de la competencia porque siempre está en la lógica la posibilidad de que alguno de las partes pierda o que pierda en algo, ¿no? En transigir tiene que hacerse concesiones recíprocas, por lo tanto tiene que ceder en algo para obtener otra cosa. Y después ambos claramente se paran en un lugar de competencia, mirando solamente, acuérdense cuál es el fundamento, preocupados por la satisfacción de su propio interés sin considerar el interés del otro. O sea, en ningún momento se ponen en el lugar del otro, o miran a ver qué le pasa al otro, qué necesita el otro, y cómo podemos hacer para que también el interés del otro se vea satisfecho en la solución que estamos buscando. Entonces, en definitiva, los dos, si bien hay un momento donde María intenta una transacción, rápidamente va a una conducta de competencia. Y Palacio se mantiene en una conducta de competencia todo el tiempo. ¿No? ¿Se entiende, Ezequiel? Sí, profe, excelente. Bien, perfecto. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir, aportar? Si no, cerramos esto y nos vamos a el tema propio de la clase de hoy. De todas maneras, esto está, si ustedes se fijan en el aula virtual, les voy a habilitar a partir de hoy la devolución que hicimos de este trabajo práctico en la clase de consulta que tuvimos el año pasado, ¿no? Y está la grabación, entonces ahí ustedes pueden como revisar toda la explicación que se fue dando, todo lo que se comentaron los compañeros del año anterior a partir del trabajo que fueron haciendo y chequear qué fueron lo que ustedes contestaron y si hay que hacerle algún ajuste o si piensan alguna cosa distinta, bueno. En los exámenes o en los trabajos o en el análisis que ustedes necesitan hacer para el abordaje del conflicto, está bueno que se planteen todas estas cosas que ustedes están planteando, porque las cosas no son tan claras. Acuérdense que los comportamientos se explican de manera pura, para fines académicos, pero en la realidad, ¿no? Estos comportamientos no siempre se dan en forma pura, por ahí se dan teñidos con algún tipo de influencia de algún otro comportamiento. Decíamos que uno tiene una tendencia a responder desde un estilo de afrontamiento, pero muchas veces puede usar otro como secundario, ¿no? Y que la pericia está en poder encontrar el modo de elegir el comportamiento más adecuado para responder a tal caso concreto, dependiendo también de la persona que yo tengo enfrente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, a lo mejor María sí tenía voluntad de colaborar, no lo sabemos, no tenemos información, pero desde el momento en que se cruza con Palacio, que no tenía ninguna intención de abrir un diálogo, era refractario, amenazaba, gritaba, insultaba, digamos, es muy difícil sostener un estilo colaborativo frente a una persona que tiene un estilo netamente competitivo. Es lo que hablábamos del tiburón con el cornalito, ¿no? Digamos que hay que ser estratégico al momento de la gestión de los conflictos. Yo tengo que estar dispuesto a colaborar, ahora tengo que leer el escenario, porque no siempre puedo colaborar, por más que yo tenga la disposición. Esto es importante. A mí lo que por ejemplo, se me hacía lío un poco, era en esta cuestión que usted mencionó, de esta cuestión más de que quería hablar, María, se me mezclaba la cuestión de decir, bueno, ese querer hablar significa de que ella tiene este aspecto colaborativo de que se pone en el lugar del otro y trata de buscar o trata de ver los intereses del otro para llegar a un punto en el que los dos se beneficien,
o si en ese querer hablar también involucraba, si no, una cuestión más de, bueno, lleguemos a un acuerdo, un punto medio en donde los dos cedamos un poquito. Era como que, y eso era como un poco como suposiciones, que también me llevaba a un momento de paralización. Entonces ahí que como que tenemos que guiarnos por lo que usualmente pasa. Y ahí nos tenemos que con lo que tenemos. Ese querer hablar es muy poquita información. Claro. Me animo a tirar una hipótesis de transigir, porque es muy poquita información a partir de lo que pasó, ¿no? Profe, Si me yo pasó leo algo el parecido. contexto, tengo muy poca información para decir que hay colaboración. Si sumo indicadores, sumo que hay temor atrás, sumo que rápidamente se aborta cualquier posibilidad de diálogo y se pasa a... entonces me quedo en un transigir. A todo esto, estamos haciendo un trabajo de laboratorio, ¿no? Claro. Que a los fines del aprendizaje lo estamos desmenuzando a este nivel de detalle. En el trabajo, lo que hacemos es dejar que el proceso corra un poquito para evaluar si hay voluntad de diálogo o no hay voluntad de diálogo, ¿no? Muchas veces nos pasa, en esto Pamela también nos puede aportar su experiencia, ¿no? Que estamos trabajando con la gente en una conciliación o en una mediación. Cuando nosotros le presentamos el método y le decimos, mire, lo llamo por teléfono porque nos ha convocado fulano de tal para ver si es posible tener una conversación y ver si es posible que ustedes puedan llegar a un acuerdo que resuelva el tema, y la gente nos dice, bueno, sí, voy a participar, ¿no? Voy a participar. Ese de, bueno, sí, voy a participar, yo no lo puedo leer como que es una actitud colaborativa, ¿no? Hasta acá tengo una actitud de que va a abrirse al diálogo y la posibilidad es la de la transacción. Cuando yo digo tiene una actitud colaborativa, cuando lo veo trabajar en la conversación con el otro, veo qué disposición hay, veo qué apertura tiene, ¿no? Tengo que avanzar un poquito más en la negociación. Muchas veces nos dicen, sí, quiero participar, y no aportan nada, dicen que no a todo, se resisten a responder preguntas que uno hace, o nunca tienen tiempo para fijar la fecha de la reunión. Entonces, con todas estas cosas me están mandando una señal. Acuérdense que comportamiento o conducta es todo, no solamente lo que uno dice o hace, sino también lo que no hace, ¿no? Entonces, no encontrar una fecha para poder reunirnos a conversar, y cuando no es una cosa es por otra, y eso me está mandando un mensaje de que en realidad tanta disposición para negociar y para colaborar no hay. Entonces, por ahí hay que aprender a leer las conductas de las personas, y hay que dejar correr un poquito el proceso. Esta distinción que estamos haciendo nosotros es una distinción de laboratorio a los fines del aprendizaje, por eso la estamos marcando tanto, pero en la realidad no se da tan definida, ¿no? Hay que dejar que corra un poquito el agua. ¿Querías decir algo, Elisa? ¿Vos querías decir algo? Sí, no, nada, una pregunta que cuando me corrigieron el trabajo me hicieron una devolución y me hicieron una pregunta, y no sé si eso queda más que nada para mí, para ver el trabajo y rever cómo lo hice, o más que nada que lo tengo que responder a eso. Sí, nosotros lo que hacemos cuando les ponemos una observación o una pregunta, les podemos poner, podrías ampliar o podrías fijarte qué pasó después, o es a los fines de que ustedes sigan profundizando el proceso. Elisa, a lo mejor encontraron el punto, pero les quedaron a mitad de camino, ¿no? Y les quedó tela para cortar. Entonces, por ahí les tiramos una preguntita para que profundicen un poquito el análisis, lo hagan un poquito más complejo. Sí, Pame, perdón. Si no me equivoco, el trabajo de Elisa creo que lo corregí yo, y la pregunta era si podés notar un cambio en la actitud de María, ¿puede ser? Sí, Ajá. Bueno, quizás esa ya la respuesta está en lo que hemos estado hablando en la clase hasta ahora, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, Sabri, quería aportar solo una cosa a lo que estabas diciendo recién,
que me pasa con la palabra colaborar, algo parecido a lo que pasa con la palabra mediar, que me parece que tiene como un significado popular instalado que es diferente del significado que tiene en la cátedra, que le estamos dando un concepto técnico. Y si ustedes lo toman desde el punto de vista popular, es lo que, o popular, o coloquial, o instalado, es lo que posiblemente le genere la confusión. No sé si, Sari, vos lo ves por ahí también. Sí, sí, por eso hay que remitirse a la definición de cada uno de los estilos de afrontamiento. Y hablamos de colaborar cuando se busca la satisfacción conjunta de los intereses de las partes. Es decir, los míos y los de la otra parte. Y la otra parte en la misma sintonía, los suyos y los míos. Mientras no se dé esta lógica, podemos estar hablando muy amigablemente, muy amablemente, y muy dulcemente, y muy cariñosamente, pero vamos a estar en la lógica de suma cero, donde todo lo que se lleve uno lo pierde el otro. No vamos a estar tratando de satisfacer en forma conjunta, simultáneamente, los intereses de ambas partes. Creo que esto es como clave. Sí. Le hago una pregunta, un razonamiento que me llevó a mí a descartar la colaboración fue el hecho de que en una unidad anterior vimos el tema de la confianza, que es algo que no aparece entre las emociones o sentimientos de las partes. Eso me llevó a descartar la colaboración por el hecho de que confianza no había. Excelente. Excelente. Esto también es cierto, por eso decíamos, el emocional que está a la base es el temor y el enojo. Entonces, desde el temor y desde el enojo, parece difícil pensar en que alguien pueda colaborar. Recuerden que la colaboración estaba fuera del triángulo de la competencia. Por lo tanto, requería un salto cualitativo para llegar a la colaboración, que implicaba un emocionar diferente. Es decir, tenía que abandonar el emocionar de miedo y de enojo e instalar un emocionar de confianza. Tengo que manejar supuestos diferentes. Tengo que abandonar el supuesto de la verdad única y el supuesto de que las diferencias son incompatibles, no pueden coexistir. Y lo tengo que modificar por un supuesto que sea habilitante, es decir, el supuesto del multiverso, múltiples versiones de la realidad, y el supuesto de que las diferencias son compatibles, pueden coexistir, se complementan, se articulan. Recién ahí puede viabilizarse una actitud de colaboración, ¿no? Por eso decimos que en el caso concreto que estamos analizando tenemos tan poquitos elementos para poder decir que hay colaboración, y los pocos que aparecen abonan el triángulo de la competencia todavía, ¿no? Porque subsiste el miedo, subsiste el enojo, el tratar de imponerle la voluntad al otro, el importarme mi interés con exclusión del interés del otro. Entonces, no tengo elementos que me lleven a concluir que hay colaboración. Está muy, muy bueno tu aporte, María Emilia. Bien. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, si no hay más dudas y más comentarios, vamos a pasar al tema de la clase de hoy, que conecta directamente con lo que venimos conversando, ¿no? Hasta acá nosotros hemos planteado como dos grandes lógicas para acercarnos a los conflictos, una lógica competitiva y una lógica colaborativa, ¿no? Y vimos que hay 4 comportamientos o estilos de afrontamiento del conflicto que responden a la lógica competitiva y solo uno que refiere a la colaborativa y que requiere un salto cualitativo, ¿no? Y que, como decía Pamela, requiere una consideración técnica de lo que implica colaborar. Colaborar implica básicamente contemplar simultáneamente los intereses de ambas partes, intentando la máxima satisfacción de ambos en forma simultánea. Bien.
A partir de acá, nosotros vamos a ver que, además de los estilos de afrontamiento, aparecen distintos enfoques con los que yo puedo gestionar un conflicto. Dijimos que los conflictos eran relaciones sociales. Y estas relaciones sociales se integran con una serie de elementos, ¿no? En una relación social está en juego el poder, están en juego los derechos de las partes y las obligaciones que tienen las partes, y están también en juego los intereses de las partes o de las personas que están en esa relación social. Siempre que se da un conflicto, como se da en una relación social, se da el interjuego de estos tres elementos. Y yo puedo gestionar el conflicto entrando por distintas puertas, ¿no? Imagínense que el poder, los derechos y los intereses son como distintas puertas por las que yo puedo ingresar a tramitar el conflicto. Son como los andariveles que se ponen en las piscinas para nadar y separar como los carriles, ¿no? Entonces yo tengo como 3 carriles o 3 andariveles por los que puedo ingresar a gestionar el conflicto. El ejercicio que les planteamos como actividad introductoria, el caso este que les presentamos como actividad introductoria, lo que pretendía básicamente era ponernos en contacto con esta situación, ¿no? Muchos de ustedes muy bien identificaron que como el andarivel elegido para gestionar este caso del obrero que no encontraba las botas para poder entrar a trabajar y que el reglamento no le permitía entrar a trabajar sin las botas, y además la empresa no se hacía responsable de que se hubieran perdido. Este conflicto, si nosotros lo observábamos en los comentarios que ustedes pusieron en el foro, aparecía que se utilizó un enfoque, o se tomó la puerta o el andarivel de los derechos, ¿no? Como que ambas partes invocaban derechos frente al otro, y el sustento, digamos, de alguna manera normativo de este derecho que invocaban. Cuando se refiere al instructivo, de lo que estamos hablando es de que para gestionar este conflicto, el jefe de sección echa mano a la norma, ¿no? Y la norma en este caso es el instructivo. Y el instructivo dice, y lee el instructivo, y usted firmó una nota que conocía el instructivo, que se hacía responsable del cuidado de las botas, ¿no? Invocando el instructivo. Y si bien el empleado también hablaba de derechos, ¿invocaba alguna norma? No, iba directo a la confrontación. No, pero o sea, Iba directo a la confrontación. ¿Qué decías, hacía Carla? referencia a ponía como más en juego los intereses que estaban en juego, sus intereses, digamos. Hablaba de sus intereses. Sus intereses eran los argumentos que él tenía para exigir que lo dejaran entrar a trabajar. Bien. ¿Alguien puede decir qué andarivel utilizó el obrero para la gestión de su conflicto? Porque no hubo dudas respecto del jefe, ¿no? Como que casi todos o la mayoría
habló de que utilizaba el criterio del derecho, ¿no? Ahora, se presentó cierta dificultad para visualizar cuál era el criterio o el enfoque con el que el empleado gestionó el conflicto. Con los intereses. A ver, ¿por qué, Ezequiel, vos decís que utilizó el criterio de los intereses? Porque él habla de que si él no puede trabajar, no puede llevar no le van a pagar y por ende no va a poder pagarle, no va a poder llevar comida a su casa, o sea que se está parando desde los intereses propios para afrontar el conflicto. O sea, no está diciendo, bueno, a ver, resolvamos, no sé, quién se roba las cosas, o pongamos cámaras de seguridad, o dar otro tipo de solución, sino que se para de sus intereses y dice prepotentemente, mire, pasa Ahí está, ya está, ahí dijiste. Prepotentemente, ¿no? Dijo, Ahí yo no quiero sería satisfacer poder. mi interés. Totalmente. Es un criterio de poder. Fíjense, todos en los conflictos tenemos intereses que queremos satisfacer. Todos. Estoy diciendo que en toda relación hay intereses, se juega una relación de poder y hay derechos involucrados. En toda relación y en todo conflicto. Ahora, gestionar el conflicto por los intereses significa otra cosa. Significa pretender la satisfacción simultánea de los intereses de las partes. Es decir, gestionar por intereses, es decir, hablemos ambos de lo que realmente nos interesa y busquémosle la vuelta para encontrarle una salida a la satisfacción de estos intereses, a los tuyos y a los míos. Eso es gestionar por intereses. Acá, el obrero ciertamente tenía intereses. Cobrar el sueldo, poder llevarle la comida a su familia, no perder un día de trabajo, ciertamente, ¿no? Ahora, ¿cómo pretendía ser para satisfacer estos intereses? ¿Conjuntamente con el otro? No. Prepotentemente, como dice Ezequiel, entró gritando, amenazando, pateando escritorios, maldiciendo, ¿no? Y amenazando. ¿Con qué amenaza? Con que iba a ser una huelga. ¿Con qué iba a ser una huelga? ¿Y qué es una huelga? Una toma una de... medida de fuerza sindical. Una medida de fuerza, excelente, excelente, Ezequiel. Entonces, fíjense, la huelga es un derecho, pues está consagrado en la Constitución, ¿sí? Pero es una medida de fuerza. Entonces, acá el obrero lo que está haciendo es demostrándole a su empleador que él tiene poder, que él cuenta con la alianza y el apoyo de todos sus compañeros, y que si el jefe no le ayuda a resolver el problema que le permita trabajar y no perder el día de jornal, va a tener consecuencias negativas, porque él se va a poner en campaña de que ninguno trabaje. Entonces, fíjense, está ejerciendo el poder, está de alguna manera pulseando con su empleador. Ahora fíjense qué interesante, porque si uno lo analiza jerárquicamente por la estructura organizacional de la empresa, tenemos definidas jerarquías. Tenemos al jefe de sector en una jerarquía, en una complementariedad superior, y a un empleado que estaría en esta complementariedad inferior, debiendo acatar las órdenes, las directivas de este superior. Entonces, por la estructura de la organización de la empresa, hay una diferenciación jerárquica y hay establecida una relación jerárquica de poder, formal. Formal. Ahora, al momento de tener que gestionar este conflicto, fíjense que esa jerarquía se desdibuja, porque este obrero, aliado con sus compañeros,
presenta batalla y dice, epa, acá o me resolvés el problema o no trabaja nadie. No trabaja nadie. Y entonces está planteando la disputa para gestionarla en términos de ver quién es más fuerte. A ver quién le tuerce el brazo al otro, ¿no? Sin duda, la lógica que tiene una gestión con el enfoque del poder es una lógica competitiva de un juego ganar-perder, obviamente. Obviamente. Enrolado en el supuesto de la verdad única, ¿no? A ver, si yo tengo razón, vos estás equivocado, jefe. No podemos tener razón los dos. Y está planteado desde esa mirada, ¿no? Esa es una de las formas o de los enfoques que yo puedo utilizar para la gestión de los conflictos. El otro modo que yo puedo utilizar para la gestión de los conflictos, o el otro recurso, en andarivel, puerta, canal, carril, enfoque, es el de los derechos. Entonces ya la discusión tendrá que ver con, de acuerdo a la normativa vigente, quién tiene razón y quién está equivocado. ¿A quién le corresponde hacer qué cosa? ¿Quién tiene obligación de hacer tal otra? Este es un lenguaje que nos resulta a todos más familiar, ¿no? Porque es el que estamos manejando nosotros. Ahora, este también tiene una lógica ganar-perder. Este también tiene una lógica ganar-perder, fíjense. Luego tenemos el enfoque de los intereses. Entendiendo que los intereses son las cosas que verdaderamente nos preocupan, nos interesan, valga la redundancia, necesitamos, ¿no? Satisfacer. Se dice que son los temores, necesidades, deseos, preocupaciones, expectativas que cada parte tiene y busca satisfacer con el conflicto. O sea, uno conflictúa en busca de la satisfacción de determinados intereses. O conflictúa ante la posibilidad o el temor de perder determinados intereses. Gestionar un conflicto por el carril o el andarivel de los intereses, esto es clave, implica preocuparme tanto de la satisfacción de mis propios intereses como de la satisfacción de los intereses del otro. Este nivel o enfoque plantea el cambio de lógica que hablábamos de la colaboración, plantea el juego ganar-ganar. Plantea un juego ganar-ganar. Entonces yo puedo proponer la gestión por intereses. Para esto voy a tener que, a través de la conversación, decíamos en una de las primeras clases, trabajar con las emociones propias, los supuestos propios, y las emociones del otro, y los supuestos del otro, para pasar del miedo a la confianza, para dar cabida a la diferencia como diversidad, y para buscar conjuntamente la solución al conflicto que se nos presenta, ¿no? La satisfacción conjunta de estos intereses, los tuyos y los míos. Fíjense que, muy interesantemente, algunos de ustedes planteaban en el trabajo que ninguna de las partes había logrado los objetivos que se proponía cuando arrancó el conflicto, o se había ido satisfecho con qué pasó, con el desenlace del conflicto, ¿no? Porque se enroscaron o se enfrascaron ambos en la disputa de quién tenía más poder o quién tenía el derecho o la razón jurídica, digamos en este caso, y perdieron de vista la satisfacción de los propios intereses. Porque, curiosamente, como muchos de ustedes lo resaltaron, hasta buscaban lo mismo. Ambos querían que la empresa trabajara, ambos querían que
el obrero pudiera entrar a trabajar y produjera. A ninguno de los dos les beneficiaba quedarse afuera y que no entrara a trabajar el operario, ¿no? Y con el riesgo de que no entrara nadie a trabajar porque se armara una huelga. Todos quieren trabajar con condiciones de seguridad y de higiene, con las herramientas y la indumentaria que corresponde para el trabajo. O sea, tener las botas para trabajar le importaba tanto al empleado como al patrón, porque es para su seguridad. Ahora, perdieron de vista esto en la lucha, ¿no? Y se cegaron por demostrarle al otro que no había cumplido el instructivo y que el instructivo lo decía, y yo te notifiqué, entonces yo no tengo nada que ver. Y el empleado se dejó ganar por la furia que le dio el perder un día de salario y la injusticia que a su criterio implicaba que le hubieran robado las botas y encima no pudiera entrar a trabajar, ¿no? Entonces, fíjense cómo el conflicto nos ciega. Nos ciega a nuestros propios intereses. Esto que se plantea de buscar la satisfacción de los intereses, fíjense que el empleado los veía a sus intereses. Decían, yo no puedo perderme un salario, yo con esto le doy de comer a mi familia. Tenía un interés muy fuerte. Pero en vez de gestionar por el interés, lo que hizo fue pulsear. Fue tratar de imponer su mirada y no de encontrar una salida conjuntamente con el jefe de manera de satisfacer su interés. Que era posible, ¿no? Que era posible. Miren qué sencillo, si el patrón le decía, mira, te presto un par de botas, entrá a trabajar y las vas pagando en cuota. Entonces, de alguna manera se resolvía el problema. Podía entrar a trabajar. O podrían haber tenido una conversación interesante para ver cómo se interpretaba el reglamento, ¿no? Porque, como muchos de ustedes decían, ese reglamento tenía un montón de baches, ¿no? Tenía un montón de baches. Porque una cosa es que la empresa no se haga cargo de el mal uso, la rotura o de los daños causados a las cosas, ¿no? Pero acá, ¿qué culpa tenía el empleado si habiendo dejado las cosas en condiciones, cuando viene no están, en un horario donde él no está? No es que le había sido descuidado. Entonces hay ahí un montón de baches, ¿no? Que podrían compensarse. A ver, ¿cómo hacemos para que haya más seguridad dentro de la empresa? Porque no era el primer par de botas que se perdía. Entonces podrían haber generado una conversación donde encontraran una salida que además mejorara las cosas para adelante, que no se perdieran más botas. Bien, entonces, les voy a compartir, si puedo. Fíjense, entonces, tenemos 3 criterios para la gestión del conflicto: el poder, los derechos y los intereses. Fíjense que al poder le he puesto poder sobre. ¿Por qué poder sobre? Poder sobre porque lo intento distinguir de otras clases de poder, ¿no? Hay diferentes tipos de poder. Nosotros tenemos la noción de que este poder, el poder sobre, es el único tipo de poder que existe, entendida como la capacidad o aptitud de forzar a alguien a hacer algo que de otra manera no haría. Pero hay otros tipos de poder, ¿no? Está el poder como potencia, el poder creador, el poder hacer, que es un poder positivo, no es un poder de dominación, es un poder creador. También podemos referir a los derechos, entendida como razón o justicia, es lo que a cada uno le corresponde, conforme a pautas independientes
de la voluntad de las partes y que se perciben como legítimas o como justas. No solamente las normas jurídicas o los reglamentos o ordenanzas, pueden ser, qué sé yo, las normas o pautas familiares, ¿no? Reglas que están explícitas dentro de una familia. Y los intereses, decíamos que son los temores, deseos, preocupaciones, esperanzas, necesidades, lo que realmente nos importa. Fíjense, ¿están viendo la pirámide? Sí, profe. Sí. Fíjense que a la base de la pirámide aparece el poder, luego los derechos y luego los intereses. Esto lo que nos está representando o queriendo representar es que también por cultura, ¿no?, la mayor cantidad de nuestros conflictos tenemos la tendencia a gestionarlos mediante el poder. Luego, en menor medida, por los derechos, y la ínfima parte son los conflictos que gestionamos por los intereses. Está bien, es un nuevo paradigma, es un cambio cultural, estamos recién aprendiendo este tipo de metodologías para la gestión de conflictos, ¿no? El paradigma de la colaboración es un paradigma emergente que todavía no está instalado. Pero si lo observamos, 2/3 de la pirámide se resuelve o gestiona a partir de juegos ganar-perder, de juegos de confrontación, de juegos competitivos, de la lógica de la competencia, y una ínfima parte a través de los intereses. Ahora, fíjense, la idea es lo mismo que planteamos con los estilos de afrontamiento. No hay una manera mejor de resolver los conflictos que otra. Depende del contexto y depende de las circunstancias concretas en las que nos encontramos. La importancia que tiene el conocer esto es que esto nos permite cobrar conciencia de que existen diferentes criterios para gestionar los conflictos o enfoques para gestionar los conflictos. Y que nosotros tenemos tendencia también a utilizar uno en forma más asidua. Ahora, si nosotros conocemos que hay varios enfoques y que cada uno resulta más adecuado dependiendo las circunstancias, tenemos siempre más opciones, más recursos para gestionar los conflictos cuando estos llegan. Entonces, al igual que con los estilos de afrontamiento, uno tiene que preguntarse, ¿no?, en esta situación concreta, dadas las condiciones particulares que se presentan, ¿cuál es el enfoque más eficaz, que más nos ayuda, que más nos conviene? El problema es responder siempre desde el mismo lugar, o siempre por poder, o siempre desde el derecho. Ahí aparece el problema. Para determinar cuál enfoque es el más conveniente, el mejor en determinada circunstancia, podemos utilizar estos 4 criterios para evaluarlos. Uno de ellos es el costo de la transacción. Es decir, una relación costo-beneficio. Tener presente el costo en tiempo, costo en dinero, costo en esfuerzo, costo el costo emocional que tiene determinado enfoque o utilizar determinado enfoque. Y contrastarlo con las consecuencias, ¿no?, con lo que puedo obtener. Ese es un criterio para determinar si me conviene, en este caso concreto, hacerlo por los intereses, por los derechos o por el poder.
Satisfacción con los resultados. Bien, este es otro criterio. ¿Con cuál de estos tres enfoques en estas circunstancias concretas puedo obtener mayor satisfacción a lo que estoy buscando? Efectos sobre la relación. Muchas veces la relación es tan importante o más importante que el contenido, ¿no? Entonces, muchas veces conviene tener en cuenta, ¿no?, qué efecto va a tener elegir determinado enfoque para la gestión del conflicto en la relación que tengo con la otra parte. Y el último es la recurrencia del conflicto. ¿Qué posibilidades hay a partir del enfoque que estoy utilizando de que vuelva a reaparecer una historia, un conflicto con esta otra parte, ¿no? Y a partir de ahí, en el caso concreto, elegir el que me parezca de acuerdo a la situación, ¿no? Estos son criterios que me permiten o que me ayudan a elegir criterios de gestión. Al igual que con los estilos de afrontamiento, decíamos que el conflicto es dinámico y la gestión del conflicto es dinámico. Entonces, muchas veces uno inicia la gestión con un enfoque. Recuerden a María. María hizo un movimiento de querer conversar con Palacio, es decir, de querer, decíamos, transigir, bueno, llegar a un compromiso, llegar a algún tipo de acuerdo transaccional con Palacio, y cuando, en el caso concreto, ¿no?, aparece esta resistencia y esta reacción de Palacio violenta, insultando, amenazando, cerrado al diálogo, intenta entonces otro tipo de movimiento, ¿no?, que ya no es el de tratar de acordar, sino va a competir directamente, ¿no? Directamente va a competir. Fíjense, decíamos que la mayor cantidad de los conflictos se gestionan por poder, luego por derecho, y la menor cantidad de estos conflictos se gestionan por los intereses. Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo es: está bueno conocer que existen distintos enfoques para la gestión del conflicto, y lo que estamos intentando es proponer invertir la pirámide. Es decir, empezar a buscar la posibilidad de gestionar la mayor cantidad de los conflictos que se nos presenten por el criterio de los intereses, o por el enfoque de los intereses. A partir de acá empieza a ser esta propuesta una propuesta de pacificación social. Luego, los que no puedan ser gestionados por los intereses, bueno, gestionemos por lo derecho. Y los mínimos sean aquellos que se gestionan por poder. Es un desafío que se nos presenta dar vuelta a la pirámide, ¿no?, invertir la pirámide. Bueno, este es el tema de hoy. Lo vamos a dejar acá porque no quiero entrar en el tema de los intereses ¿cómo es que se llama?, profundizarlo, porque ese es el tema puntual de la unidad 5, ¿no? En la unidad 5 entramos de lleno a trabajar sobre intereses y cómo funciona. Baste por ahora este planteo general, ¿no?, que responde a la lógica de la colaboración, gestionar por intereses, y que gestionar por intereses implica no solamente
buscar la satisfacción de los propios intereses, sino significa buscar simultáneamente la satisfacción de los intereses de ambas partes. Creo que esto es como lo central y lo más importante para distinguir un criterio de gestión de otro. Bien, preguntas, opiniones, conclusiones. Profe, yo quería preguntarle sobre las unidades que entran en el parcial. De la 1 a la 5. Buenísimo, gracias. Profe, yo tenía una duda cuando habla de, bueno, los criterios para darse cuenta cuál es lo más adecuado. Esos criterios, digamos que sí se podrían aplicar o sea, podríamos utilizarlos en conjunto, digamos, para ver cuál es el... Sí, perfecto. Sí, esos son como filtros que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces yo digo, tengo un conflicto, a ver, no quiero utilizar el caso del ejemplo porque es el ejercicio que tienen que hacer ustedes para la próxima clase. Entonces no quiero utilizar ahora vamos a avanzar en el ejercicio de la unidad 4. Siguen con la problemática del callejón, pero ya no van a trabajar sobre los estilos de afrontamiento de cada una de las partes, sino que se les pregunta qué enfoque para la gestión de conflicto utiliza cada parte y por qué, ¿no? Entonces ahí ustedes profundizan el análisis que ya hicieron. Esa es la idea. Entonces, la idea de los criterios es que ustedes puedan pasarlo como si fuera un filtro, ¿no? Entonces, ante un conflicto, ante una situación, tengo que decir, bueno, a ver, ¿me conviene iniciar un proceso judicial? ¿Cuánto tiempo me va a llevar un proceso judicial? Y por lo menos 2 años. ¿Y qué posibilidades tengo de que ese proceso judicial me salga favorable? Y depende, a ver la prueba, a ver la jurisprudencia, en qué juzgado me tocó, tengo que evaluar como determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, entonces, 2 años, la verdad que estoy flojita de pruebas. ¿Qué pasa si vamos por los intereses? ¿Qué pasa si citamos a la otra parte e intentamos una conversación? Y a lo mejor en 2, 3, 4 reuniones le encontramos la vuelta. Entonces ahí ya no van a ser 2 años, van a ser 2 meses. Y ahí ya no entra en juego tanto el tema de la prueba, porque no importa tanto la prueba. Vamos a tratar de buscar la satisfacción conjunta de nuestros intereses. Entonces la prueba, quien tiene prueba, no es tan relevante. Ya vamos a ver cuando veamos el proceso de negociación, cómo juega, cómo se hace esta comparación, ¿no? Porque resultan que son situaciones alternativas, ¿no? Si voy por los intereses, tengo como alternativa el proceso judicial. Y si estoy en un proceso judicial, tengo como alternativa ir por los intereses. Tengo que ver por dónde me conviene ir, ¿no? Entonces, yo voy evaluando esto. Ah, bueno, pero ¿sabés qué? Además, este conflicto lo tengo con una prima. Y tengo que encontrarme con ella en cada reunión familiar a la que vamos. Entonces, el hecho de estar en juicio con una prima y tener que encontrármela todos los domingos en las reuniones familiares, y tiene un costo, ¿no? Y va a tener un impacto en la relación. No vamos a poder seguir siendo tan primas como veníamos siendo. Entonces, yo evalúo ahí y digo, bueno, vamos a hacer el intento de ir por los intereses, ¿no? Porque hay menos riesgo de que se afecte la relación, porque hay más posibilidades de que ambas podamos salir con nuestros intereses satisfechos, porque es un conflicto que vamos a resolver a corto plazo y no vamos a tener que estar 2 años litigando y gastando en abogado. ¿Me explico? Entonces son criterios que yo voy analizando para decidirme a ir por un lado o por el otro. ¿Distinta es la situación? Sí, el juicio lo tengo, supóngase, es un accidente de tránsito con un tercero desconocido que no tenía carnet de conducir,
que tiene una brutal compañía de seguro que le cubre todo, que aun cuando no lleva carnet lo cubre, qué sé yo. Supónganse, estoy poniendo como un caso hipotético de lo más raro. ¿Qué voy a ir a negociar con ese señor? Nada. Tiene un juicio ganado, ¿no? A lo mejor puedo negociar con la compañía de seguro. Pero en ese sentido no afecta la relación. Tengo seguro que me van a pagar. O sea, no sé si me conviene una. A lo mejor sí. Vaya uno a saber. A lo mejor sí me conviene la negociación ir por los intereses, ¿no? Pero así a simple vista, por cómo viene la mano, yo puedo decir, no, al final puedo tener una cobertura total del daño por la compañía de seguro, a lo mejor en 1 año y medio de litigio. Bueno, voy por esto, porque tengo todas las de ganar. Ya la persona no la conozco, no la he visto en mi vida, nada se va a resentir en esa relación. Y mi hermano es abogado, entonces encima me va a llevar el juicio gratis. En ese sentido, paso por los filtros y no sé si me conviene ir a una negociación y a gestionar por los intereses. Quizás me convenga gestionar por derecho. Supóngase un conflicto que se da en las tropas de un ejército que está en guerra. Y aparece una situación interna de conflicto entre 2 soldados. Y ahí no vamos a negociar mucho. Ahí probablemente venga el superior y ponga orden y diga cómo se resuelve ese conflicto. Porque está en juego la vida. Y si se van a poner a negociar o se van a hacer un juicio entre ellos, estando en una situación de guerra, ¿no? Estamos como complicados para ir a juicio o para ponernos a negociar. Acá hay que resolver el problema de cuajo. Entonces probablemente tenga que venir un superior y decir lo que hay que hacer y chao. Y resolver por poder ese conflicto, ¿no? Entonces fíjense que depende de las circunstancias, ¿no? Eso es lo que quiero que quede como claro. Que cada caso concreto debe analizarse. A ver, vamos al foro. Bibliografía de la unidad 4, ¿es solo el PDF criterios? Sí, es solo el PDF criterios para la gestión de conflictos. La bibliografía que está agregada en el punto, bibliografía de la unidad 4, criterios para la gestión de conflictos, porque es esa. Y está subida en la plataforma. Nada más. Esos eran los mensajes que habían. ¿Alguien quiere alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Pamela, no sé si querés decir algo, agregar algo, comentar algo. No, Sari. Solo estaba contestando ahí la pregunta de Verónica, que no sé si quedó contestar. Sí, es la misma. Uh-huh. Bueno, si no hay duda, no hay preguntas. Buenas tardes, profe. Así que quedan liberados entonces. ¿Va a dar consulta la semana que viene? Sí, todos los días, todos los martes tenemos consulta. Nosotros abrimos la consulta gracias, a las 5:15. Bueno, gracias, genial. Paola. Muchas gracias, muy linda la clase. Bueno, gracias. Profe, sí. Tengo una consulta con respecto al trabajo de la actividad número 3, el del callejón. Dale. Sale que me lo han calificado, pero no me sale ningún comentario al respecto. O sea, no sé si no puedo, abro, por ejemplo, el archivo, digo, para ver si me han hecho un comentario. No, los comentarios, algunos les hemos puesto comentarios y a otros directamente le hemos puesto que entregó. Ah, bien. Porque se autoevalúa. Lo que hacemos son tantos ustedes que si tenemos que responderles los foros y corregirles cada ejercicio a cada uno, son 190 ustedes. No damos abasto. En una semana no alcanzamos de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos los foros sí responderles a todos. Los ejercicios corregimos o le hacemos alguna observación o alguna indicación a los primeros que van llegando y luego hacemos esta devolución
donde todos hacen una autoevaluación, ahí se fijan dónde está bien, cuál es el error, dónde están las dificultades que tienen que ajustar. Y subimos la clase grabada para quien no estuvo en la clase pueda autoevaluarse y corregir el ejercicio por su cuenta. Lo mismo con las observaciones. Cuando les hacemos algún tipo de observación, no es para que nos la vuelvan a mandar y nos la pongan para que la corrijamos. Es para que ustedes vean por dónde va la cosa y luego con la autoevaluación ustedes se fijan si está completo, si pusieron todo, si pueden agregar algo más, si tienen que ajustar alguna cosa. Esto es trabajo en equipo. Sari, cortó la grabación. Bueno, dale, corte. Corte la grabación y entonces los despedimos, chicos. Muchas gracias por participar, por estar. Chao, profe, gracias por la clase. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias por